Estamos en comunicación con el señor Bernabé García Hamilton, que es abogado especialista en Derecho Económico Empresario. ¿Qué tal, Bernabé? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien, por suerte. Acá disfrutando de un lindo día en la capital federal. Bueno, buenas tardes, Bernabé. Un gusto que esté con nosotros en Fuera de Serie. Baltasar lo saluda. Hola, Baltasar, ¿cómo estás? Muy bien, Bernabé, muchas gracias. Bueno, muchas cosas para consultarle, pero bueno, estamos en un tema que ha causado escozor, si se le puede llamar, mucha polémica, y tiene que ver con lo que fue la liberación de presos en Argentina, y precisamente el debate que se instala. ¿Qué hacer con los presos durante el coronavirus? Que estamos en una situación totalmente de excepción. Y es un tema, Baltasar y Agustina, que tiene varias aristas para su análisis, ¿no? Que como bien decís vos, ha conmocionado a la opinión pública y ha sido materia de amplio debate la semana pasada o las semanas anteriores en los medios de comunicación, pero como te decía recién, que tiene varias aristas, ¿no? Este tema vamos a llamarlo así, el encarcelamiento durante la pandemia, ¿no? O sea, durante cualquier efecto que podría tener el COVID-19 sobre la población carcelaria, ¿no? En ese sentido, Baltasar, Agustina, todos sabemos que las cárceles argentinas no cumplen y no han cumplido. No es una cuestión de este gobierno ni del anterior, sino de ya varias décadas, y están cumpliendo hoy con la función que les otorga o que les da la Constitución, ¿no? Que ese encarcelamiento de los delincuentes tiene por finalidad primaria por un lado, excluirlos de la sociedad durante un plazo para evitar que sigan cometiendo delitos, ¿no? Pero por otro lado, ese encarcelamiento tendría que tener el fin de readaptarlos a la vida pública, porque cuando salgan, lo que la sociedad quiere es que esta gente, que estos delincuentes no sigan o no continúen con esas actividades de delinquir y se readapten a la vida pública en una forma ordenada y eficiente para la sociedad, o sea que básicamente que cumplan el mismo rol que cumplimos normalmente o que cumplen la gente que, me incluyo a mí, digamos, pero bueno, pero que cumple la gente que no comete delitos, ¿no? O sea que no está cometiendo delitos para poder vivir o por una cuestión personal, y que cumplen un rol en la sociedad productivo, ¿no? Y todos sabemos que eso no ocurre en la práctica, ¿no? O sea que las cárceles no están cumpliendo con ni vienen cumpliendo con esa finalidad, ¿no? Por el contrario, Baltasar y Agustín, ustedes saben que hay una frase, digamos, o hay un código conocido entre los abogados, que las cárceles terminan siendo como maestrías de delincuencia para los que ingresan a ellas, ¿no? O sea, a veces ingresa gente que por un delito muy menor, por un robo menor, tiene que pasar un tiempo en las cárceles y salen después habiendo aprendido lo que nosotros llamamos una maestría en delincuencia, ¿no? O sea, que después los que ingresaron por delitos muy menores terminan después cometiendo delitos muy mayores, ¿no? O de mayor gravedad. Ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Ahora, se suma ahora el tema del COVID-19 y el tema de la cuestión sanitaria respecto del COVID-19 o las consecuencias que tiene el COVID-19 sobre la salud, ¿no? Y ahí vienen dos cuestiones también de la mano. Viene la cuestión de la salud de la población carcelaria, que además de que las cárceles no cumplen con las funciones de las que hablamos ayer, esa función primordial que le da la Constitución Nacional, todos sabemos el grado de hacinamiento, o todos conocemos, o si no lo conocemos, nos imaginamos el grado de hacinamiento que existe en las mismas, con lo cual claramente la población carcelaria, si de alguna forma ingresa este virus que aparentemente tiene una forma de contagiosidad muy alta, se generaría, digamos, una verdadera
pandemia, nuevamente podríamos utilizar el término, dentro de esa población carcelaria, ¿no? Entonces es verdad que se requiere un cuidado muy especial respecto de la afectación que estas poblaciones carcelarias puedan tener, porque al no poder salir, si ingresa el virus, es muy probable que se contagien todos, ¿no? En ese sentido, y en ese marco de la emergencia sanitaria, y habiendo hecho esta primera aclaración respecto de que las cárceles no cumplen sus funciones, es que la justicia, pero esto ahí viene de la mano, la justicia lo viene haciendo, es cierto, pero esto no quiere decir que algunos políticos o algunos organismos políticos no hayan impulsado esta política de la justicia, ¿no? Pero la justicia, porque es el órgano que corresponde, depende de las jurisdicciones, van a determinar cuál es el juez competente, viene, digamos, tomando una política para evitar justamente el contagio y la proliferación del COVID-19 dentro de la población carcelaria. Algunos jueces vienen determinando que algún tipo de encarcelados pueden ir consiguiendo su libertad, por ahora es provisoriamente, ¿hasta que pase todo este efecto de la pandemia, ¿no? Pero ahí nuevamente quiero dejarles, Baltasar y Agustina, bien esclarecido el tema de que en principio es la justicia, porque es el juez correspondiente a la causa, correspondiente a un expediente en particular, el que debería determinar caso por caso qué delincuente puede, o qué encarcelado, o qué preso, para llamarlo como se lo denomina comúnmente, qué preso puede salir o no de su encarcelamiento, y deberá justificarse expediente por expediente, seguramente en una situación socioambiental del pabellón en el que se encuentra, socioambiental del delincuente en particular y la clase de delito que cometió, y socioambiental también respecto de a dónde va a estar este delincuente, por dos motivos. Primero, para que sepamos dónde está y poder, digamos, la justicia ir a buscarlo y encerrarlo de vuelta nuevamente en la cárcel cuando termine esta situación. Y la segunda cuestión, saber dónde está a los fines de que, digamos, no salga de una situación donde el contagio podría ser grave para estar afuera de la cárcel también en una situación donde el contagio podría ser grave, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación general de este tema, Baltasar. Sí, parecería un poco como que si un preso sale es responsabilidad de la justicia, pero si un preso está hacinado es responsabilidad del gobierno, porque un poco esto que decía Baltasar, que fue como un tema de mucho debate y mucha preocupación, el conflicto medio que se resolvió entre cacerolas de parte de los argentinos, mientras la Corte bonaerense hacía desaparecer el habeas corpus de Violini, y Alac y Kicillof a su vez anunciaban que entren 1.300 presos, más en un sistema en donde hay 20.000, o hay una faltante de 20.000 plazas, digamos, ¿no? Es que, Agustina, lo decís perfectamente, porque este es un tema donde se mezclan nuevamente la política y la justicia. No está ajena a la política, digamos. No te olvides que el sistema de gobierno argentino, el sistema republicano que ha adoptado el gobierno argentino, tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero entre los tres poderes siempre la política se cruza. Claro, mucho más en el ejecutivo y en el legislativo, pero también el poder judicial sí es un poder político también, ¿no? Entonces, algo de la política se cruza. Pero en este caso en particular se cruza más todavía, Agustina, como bien decís vos, porque por un lado, los que determinan, o sea, si alguien cometió un delito y tiene que ser encarcelado, lo determina la justicia. Pero una vez que la justicia determinó que alguien tiene que ser encarcelado, ese proceso de encarcelamiento queda a cargo del Poder Ejecutivo a través de los organismos ejecutivos, incluido el servicio penitenciario, sea tanto el servicio penitenciario provincial como el servicio penitenciario nacional. O sea que esa persona que es condenada a la prisión efectiva por un delito sale de la órbita de la justicia en el sentido de su guarda y entra en la órbita
del poder político, ¿no? Por eso yo decía al principio que están muy cruzadas las cosas, ¿no? O sea, como bien decías vos, Agustina, por un lado, y además quien determina si va a salir o no, si cumple con su libertad, si va a tener libertad condicional, si cumplió su condena, es la justicia, pero mientras tanto la guarda es de la órbita política. Entonces, como bien decías vos, Agustina, se mezclan mucho las cosas, y por eso yo decía al principio de la charla que si bien es una decisión de los jueces respecto de la liberación o no, la política se entremezcla, digamos, ¿no? Ahí tenías como todos sabemos, al secretario de Derechos Humanos, que es de la Nación, que es un ente eminentemente político de la órbita del Poder Ejecutivo, solicitando la liberación de algunos presos en virtud de esta pandemia, ¿no? Lo cual dicen que después fue el que generó de alguna forma las liberaciones de otros presos o justificó las liberaciones de otros presos, digamos. O sea, ahí tenés como la política y la justicia se mezclan, ¿no? Pero formalmente el que debería determinar si un preso sale en libertad es la justicia, pero claro, no nos olvidemos que quienes eligen o quienes quitan a los jueces, bueno, es el poder político. Algunos jueces responden al poder político de forma más directa que otros, ¿no? Entonces, de alguna forma estas cuestiones de política entre poderes también se mezclan, ¿no? Sí, Bernabé, está claro. Y lo pasamos a otra óptica también desde lo jurídico, porque usted asesora a empresas de distinta índole. Digo, ¿cuáles son las problemáticas que las compañías van a tener que enfrentar cuando finalmente y ojalá llegue la reactivación? Bueno, Baltasar, en realidad ya están enfrentando, ¿no? Las empresas, sean como las denominamos nosotros, personas jurídicas de existencia social, lo que conocemos como las sociedades, o sean muchas empresas, son empresas, pero hay un dueño y es ese dueño el que factura, o sea, es una persona física, ya están teniendo muchos problemas, empezando para pagar los sueldos de lo que fue el mes de abril. Ya marzo había sido complicado porque hubo 10 días menos para poder facturar. Abril ya fue un mes muy complicado porque todo el mes, salvo las empresas de esenciales, digamos, de actividades esenciales, las demás no trabajaron directamente. Y recién ahora, hacia mitades y fines de mayo, se están empezando a liberar algunas otras actividades que no eran las esenciales, con lo cual ya lo están sufriendo para el pago del mes de abril. Algunas de estas más de 360.000 empresas que solicitaron la ayuda del Estado para pagar los sueldos, cerca de unos 100.000 las han obtenido, otras todavía están en trámites y no las han obtenido o les han sido rechazadas sus solicitudes, con lo cual ya es el primer problema es enfrentar el tema del pago de salarios. Además, sumale que la gran mayoría de las empresas pagan locaciones por los lugares donde están ubicadas, con lo cual esto genera, Baltasar, muchos problemas para el pago de estas locaciones, ¿no? Se está hablando de datos que llegan a que se están condonando más del 50% del canon, ¿no? Cuando en la práctica también desde el punto de vista estrictamente contractual hay un artículo del Código Civil y Comercial que establece que cuando un locatario no puede utilizar de la locación, no tiene que pagar, ¿no? Justamente cuando se están estos casos de caso fortuito, fuerza mayor. Pero bueno, vienen pagándose menos. O sea que eso también destruye los ingresos de los locadores, que al mismo tiempo pueden consumir menos. Se está hablando, los datos, Baltasar, de caídas de la facturación del mes de abril, están hablando un promedio del 65%, o sea que hay empresas que han facturado menos, porque hablo promedio, ¿no? Con lo cual hay unas empresas que han facturado menos del 65% y hay empresas que han facturado un poco más, digamos, ¿no? Pero bueno, toda la actividad comercial se va a ver resentida claramente por los próximos meses, y algunas actividades mucho más, ¿no? Actividades relacionadas con el turismo, los bares, todo lo que es las industrias recreativas se van a ver básicamente afectadas, digamos, hasta fin de año, ¿no? Sin hablar de la vuelta
al colegio de los chicos, que no sabemos, de los chicos, y a las universidades de los más grandes, que no sabemos cuándo va a ocurrir, y que eso también genera mucho movimiento económico, ¿no?, relacionado con los colegios privados y todo lo que los colegios privados también mueven, ¿no? Así que vamos a ver una afectación muy importante de la actividad económica en un país, Baltasar, en un país donde lamentablemente ingresamos a esta pandemia ya complicado desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Ya antes de la pandemia estábamos muy cerca de un nuevo default de la deuda externa, y las últimas noticias son de que todavía no hay un acuerdo con los acreedores, y si no se llega a un acuerdo en los próximos 10, hasta el 22 de mayo, o sea, en los próximos 11 días, seguramente vamos a caer en default. Ya veníamos con una inflación muy alta, que hacía que casi del 50% anual, y ahora para las pocas herramientas que el Estado tiene para ayudar a las empresas con problemas y a la gente en problemas, va a hacer que haya más emisión monetaria, con lo cual la necesaria consecuencia va a ser una inflación a mediano y largo plazo, una inflación más alta a mediano y largo plazo. Y además yo estoy viendo muy dificultoso la vuelta, digamos, los gremios, no los veo, especialmente los gremios que tienen que ver con las actividades estatales, no los veo actuando con la mesura y la grandeza que se necesita para situaciones como esta, y me parece que la actividad estatal no va a volver, con lo cual es obviamente la falta de permisos, autorizaciones y todo lo que requiere el sector privado para funcionar se va a ver también afectado, ¿no? Con lo cual vamos a entrar en una situación, estamos en una situación complicada que se va a ir agravando los próximos meses. Yo espero, Baltasar, que el gobierno argentino, y por el gobierno argentino me refiero no solamente al Poder Ejecutivo, sino también a la oposición, que en los órganos legislativos también tiene facultades para proponer y para establecer políticas, o para fijar políticas, tengan la grandeza que se requiere para casos como esa, digamos, y por grandeza me refiero a la inteligencia de estadistas, y no quieran resolver todo este problema con cuestiones ideológicas, digamos, porque para salir de esta situación necesitamos estadistas, no políticos ideológicos, ¿no? Ojalá que encontremos eso en nuestra clase política, ¿no? Ojalá, Bernabé. Muchísimas gracias por su tiempo, Bueno, Agustina, Baltasar, les agradezco a ustedes, siempre es un gusto conversar con ustedes y que nos puedan escuchar los oyentes de San Nicolás, ciudad tan linda ahí a la vera del río Paraná, ¿no? Igualmente, Bernabé, ha sido un placer, muchísimas gracias por los conceptos y por la predisposición de siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Baltasar, hasta luego. Hasta luego. Un beso, Agustina, que anden bien. Igualmente, hasta luego, que ande bien. Hablábamos con el señor Bernabé García Hamilton, que es abogado especialista en Derecho Económico Empresario. Y bueno, así un poquito un recorrido de qué es lo que están sufriendo en este momento las empresas. Yo me quedé con algunas cositas que anoté. Obviamente, nada nuevo bajo el sol, que ingresamos a la pandemia con muchas complicaciones, cerca de un default, sin acuerdo con los acreedores, lo de siempre, digamos, sí, ¿no? Veníamos con una inflación altísima que todo el mundo vaticina que además va a aumentar. Va a venir de esto, vamos a salir con más emisión monetaria y por supuesto, como decíamos, más inflación a mediano y largo plazo, pero me interesó esto último que él decía, que él no está viendo tanto ni de parte de los gremios ni de parte de la oposición que se estén poniendo al frente de la situación o que estén haciendo algún aporte desde su propio lugar, ¿no? Él decía, necesitamos estadistas y no políticos apasionados. Y ¿no? Sí, tal cual. Creo que has tomado nota lúcidamente, como siempre, de lo que está ocurriendo, de las palabras de Bernabé. Y sí, ni la oposición ni los sindicatos están teniendo una postura proactiva para de alguna manera ver la luz al final del túnel o poder salir de esta situación o con propuestas constructivas. Ideas faltan, así que obviamente esto
me parece que debiera ser un gran acuerdo en el cual cada parte aporte lo mejor para una solución que seguramente debiera ser integral. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, es un estado de excepción, cuarta etapa de la cuarentena y bueno, y todo el impacto económico en las empresas que era evidente y que se está viendo de qué manera, porque las previsiones de caída del producto son muy fuertes, la de inflación que mencionabas también lo van a hacer. Él dijo que en abril la caída de la facturación fue del 65%. Sí, tal cual. Es un montón. Es un montón. El producto va a caer a fin de año entre 7 y 8 puntos y se habla de un nivel de inflación de los 80, o sea, 60% de inflación, o sea, realmente es muy complicado el panorama, con lo cual esperemos que se vayan relajando actividades, esperemos que de alguna manera no caiga el país en default, porque eso sería ya muy duro, y creo que hay señales para evitarlo, o por lo menos cambió la postura del gobierno, así que como siempre continuará.